Desde el partido de Dortmund mi cabeza se fue a la mierda. Yo estaba medicado y en cuestión de 3 meses me fui del Athletic, que era el sitio donde siempre había querido estar. ¿Pero te arrepientes entonces? Sí, hombre, claro que sí, es la única cosa que me arrepiento en mi carrera. Yo todas las cosas que hay aquí, todas, las cambiaría por haber ganado. ¿Por qué dices que es el año más duro de tu carrera? Tenía la oportunidad de jugar un mundial, me llama y me dice... ¿Y sueñas con volver o tu etapa en la selección ya terminó? Es jodido luego irte a tu casa y pensar que ¿por qué no 4 delanteros y por qué 4 laterales derechos? ¿Te sigue afectando mucho lo que dice la gente? Sí. La gente que critica a Lamine, ¿qué coño hacía con 18 años ellos? Me han contado que hay un gran club que estuviste a punto de jugar. Sí, estuve cerca, sí. Lo que me hubiera faltado. ¿Cuál es? Hoy vamos a grabar el último episodio del Camino de Mario, de la primera temporada. Y lo vamos a hacer con una leyenda. Y con una leyenda que no está lo suficientemente valorada en este país. ¿Quién será? Vamos a verlo. No quiero enciclopedia, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos en tu casa, ¿eh? Gracias. Vamos a pasarlo bien, ¿eh? Bueno, Álvaro, ¿dónde me has traído? ¿Dónde estamos, tío? En casa, algunos recuerdos, los tengo todos todavía que organizar y todo, porque llevo 19 casas diferentes en mi carrera, pero bueno, si te soy sincero no suelo venir mucho, no me gusta mucho, me da un poco de agobio venir aquí y ver... Ya me has dicho, pero yo quiero ponerte, tío, en valor, mira todo lo que has conseguido, creo que, bueno, es una leyenda, te lo he dicho alguna vez. ¿Qué te gusta más, coleccionar botas o camisetas? Porque con las botas me he quedado... Me gustan más las botas, la verdad, no sé por qué, creo que de pequeño con mi padre tenía, al pobre hombre le llevaba a todas las tiendas de botas, todas las tiendas, de hecho algún viaje que nos hacíamos también, porque en otras ciudades había tiendas mejores, nos fuimos a Alemania también a ver al Getafe contra el Bayern y bueno, me acuerdo que me compró 2 o 3 pares de botas que para él pues suponía... no era lo normal, pero para hacer a su hijo feliz pues lo hacía. Entonces guardo un recuerdo diferente de las camisetas y las botas, la verdad. Hay algún jugador que se ha pedido tantas veces que ya me dice, oye, que las vendes. O, no, me gusta coleccionarlas, me gusta acordarme de esos momentos y bueno, la verdad es que espero que cuando me retire me guste más mirarlas y observarlas, porque ahora no sé por qué, pero me da un poco de agobio. ¿Puedo tocar alguna? Sí, claro que sí. Estas son del gran Niño Torres. ¿Este qué partido es? Estas son un partido con España que también Chus me dio la camiseta, sabiendo que tenía esas botas, me dio una camiseta que tenía de un partido de Fernando, que no me acuerdo contra quién es, pero que lleva la camiseta blanca de España también y también la tengo guardada. Si tuvieras que elegir una bota de las que más te gustan... No, estas me acuerdo que... Sí, estas, yo creo que esta puede ser la... si no mi favorita, una de mis favoritas. Estas también, por lo que significa para mí, bueno, para toda España, pero... De Andrés, ¿no? Sí, tengo botas de casi todos los mejores jugadores de los últimos años, pero Andrés para mí es una debilidad, no solo por como jugador, siempre lo digo que me ayudó mucho en uno de los momentos más difíciles de mi vida y pues que Andrés te llame y te diga tranquilo que esto que te pasa me ha pasado a mí, tranquilo que esto es normal, esto se soluciona así. Yo siempre lo digo, que las botas esas y la Eurocopa, bueno, la Eurocopa también no estaría, no estaría ahí si Andrés no me hubiera ayudado tanto, la verdad. Un crack dentro y fuera, ahora empieza como entrenador, le deseamos suerte. A mí nunca me has pedido las botas, por cierto, solo a cracks, ¿no? No hubiera tenido tanta confianza en ese momento. Esto, hat-trick en Girona con el Atleti. Sí, bueno, una derrota, por eso no tiene el mismo valor, pero bueno, es un recuerdo también. Nos vemos en el Tee del 1, Coque. Te queda un crack. Pues hace que no le veo por el Tee del 1, demasiado exigente en el golf, Coquiño. He visto esto también en el Atleti, tío, el trofeo Zarra, que no es nada fácil. Espectacular, el último año del Atleti, ¿no? Sí. Ya sé que no te gusta hablar de esto, pero te lo pregunto yo. Creo que ser el Zarra o meter muchos goles en la liga es muy difícil, tú lo has hecho. Sí, yo te voy a decir la verdad, Mario, porque te considero un amigo también y hay veces que no es lo mismo hacer una entrevista cuando no estás en tu casa y con un amigo.
Nunca me he parado a pensar en eso porque desde el partido de Dortmund mi cabeza se fue a la mierda. En cuestión de 3 meses me fui del Athletic, que era el sitio donde siempre había querido estar, por mucho que a mucha gente le moleste, desde que era un crío y pues a raíz del partido de Dortmund que sentí todo el peso encima de mí y mi cabeza pues no supo gestionarlo y nunca me paré a pensar que había ganado un Zarra con el Atleti ni todas las cosas, pero sí que me paré a pensar en cómo me pude marchar del Atleti cuando estás toda la vida deseando llegar a jugar en el Atleti. Yo todas las cosas que hay aquí, todas, las cambiaría por haber ganado un título con el Atleti. Hablas de la ocasión fallada en Dortmund, Sí. que te metieron caña en redes, entiendo y tal. ¿Ese es el peor momento que has tenido en tu carrera? ¿Ese momento después de Dortmund y esos meses después en el Atleti? Sin duda, pero más que por redes sociales y por mi historia personal y por lo que sé que significaba, porque estoy convencido que ese era mejor año que ese no había. Entonces, cuando tú has crecido, por ejemplo, a día de hoy, ¿no? Que yo veo todos los partidos del Atleti y este año decía, me gustaría más ver levantar a Coque la Champions que poder... ¿Sabes la sensación que tienes a veces con tus hijos? Tú que eres padre, que te gustaría... ¿Te gusta más a veces ver a una persona que tú quieres mucho celebrar? Y bueno, creo que en ese momento el partido se acaba y te da la oportunidad de ir a una final de Champions, que luego una final... Puede pasar lo que sea. Claro. Pero ¿arrastraste eso toda la temporada en tu mente, decir, por esto ya me quiero ir, etcétera? ¿O fue una decisión más...? Fue casi a final de temporada y tuve un mes y medio que entré en depresión, que no me podía ni abrochar las zapatillas ni convivir con mis compañeros ni nada y pues por eso te digo que para mí Coque, Andrés, todas estas personas que me ayudaron, yo no hubiera podido jugar la Eurocopa, ir a la Eurocopa de capitán. O sea, paso en un mes de estar en la mierda más absoluta que puedas ver, no solo como jugador, como persona también, a levantar la Eurocopa como capitán. Yo estaba medicado y realmente pues yo me presenté en Milán, la presentación del Milán, pero realmente sin realizar en tu cabeza lo que estás haciendo realmente. ¿Cómo crees que se valora tu etapa en el Atlético? Yo soy abonado del Atleti. ¿Cómo crees que se valora objetivamente? No lo sé, es que me duele el haberme ido cuando creo que por fin me habían entendido y me habían valorado. ¿Por qué te vas entonces? Sinceramente creo que por sentimiento de culpa. O sea, cosa tuya personal, no del club, sino decir No, tú... cosa mía personal. Obviamente luego que el club está siempre entre los mejores clubes del mundo. Obviamente luego pues no sé si va a venir o Julián después, pero yo me hubiera quedado igualmente. ¿Pero te arrepientes entonces? Sí, hombre, claro que sí, es la única cosa que me arrepiento en mi carrera. También hay gente del Atlético de Madrid que te quiere, que te valora y que, bueno, has estado 3 años, no se ha podido ganar nada, pero sí, no es fácil, sí, yo eso lo sé. Yo al final, es lo que te digo, que o sea, por lo menos ahora, yo cuando voy por la calle, antes era complicado, ¿sabes? Cuando tienes mi historia, siempre había gente pues, que no me recibía bien del Atleti y gente del Real Madrid que, pues no sé, parece que le molesta que yo sea aficionado del Atleti. No consiguen entender que es un negocio, que juego en el Real Madrid pues porque me dieron la oportunidad y estoy súper agradecido, no tengo ningún odio ni ningún rencor. Carva, que es mi amigo, cuando están también les apoyo, les animo y oye, no. Pero es mucho más, no sé, es difícil. Creo que en España no es tan normal ver una persona a lo mejor que juega en el Madrid, que juega en el Atleti, como en Italia, en el Inter. Sí, es fútbol, la gente lo entiende, la gente sabe que puede pasar y yo siempre pongo el ejemplo de las empresas, ¿no? La gente cambia de empresa por dinero o por objetivos personales o porque no están a gusto y nosotros pues somos unos traidores o unos... De todo esto, lo positivo que yo saco es que por lo menos cuando me encuentro con gente del Atleti me saludan bien, oye, pues qué pena que te hubieras ido y eso pues para mí vale mucho. De hecho, hay muchas veces que, pues, por ejemplo, el otro día a la final contra la Real Copa. Hubiera ido, hablé con Coque, hablé con todos, compré todas las entradas y luego al final pues no fui siempre por ese miedo, ¿no? De que pase algo, de que alguien te diga cualquier cosa. Sí. Me hubiera gustado llevar a los niños y
para que vean. A mí me gusta que mis hijos crezcan sabiendo lo que es el Atleti, me preguntan y yo les explico que esto no es lo normal, que lo normal es pelear toda la vida a lo mejor para ganar una cosa. Yo he tenido mucha suerte, también he trabajado mucho, pero por eso a mí también me gustaría que mis hijos luego elegirán lo que les dé la gana, pero que mis hijos sean aficionados al Atleti porque creo que la vida es lo más parecido que hay al Atleti. Yo cuando veo a Coque, al Cholo, a esta gente que llevan tantos años para ganar una Champions y al día siguiente, seguramente el primer día de pretemporada, Coque lo verás y yo no podría, me costaría mucho hacerlo y eso creo que es lo más bonito que hay en la vida. Con estas palabras sobre el Atleti son muy bonitas y seguro que a la gente que me sigue del Atleti, casi toda, les va a encantar porque a mí me emociona ver que alguien que ha estado en todos estos clubes y que ha ganado todo esto hable del Atleti porque el Atleti tiene algo especial, como bien has dicho. Te voy a preguntar ahora qué es lo más especial que tienes. Aquí veo 2 Champions. Hay una que no vamos a hablar, que es la de 2014, que me ganaste, pero a mí, por ejemplo, es el único título que me falta por ganar a nivel de clubes, que es ganar la Champions. Bueno, es increíble por lo que representa y por todo lo que es, por la historia que tiene. En la final que perdí contra el Barça, Sí. esa es la sensación de llegar al aeropuerto y había 30 o 40 mil personas de la Juve esperándonos en el aeropuerto. Siempre me quedará dentro y si lo hubiéramos ganado. Es diferente, depende del sitio donde... Yo las dos que he ganado en el Real Madrid y es lo más cerca a la normalidad. Es increíble, obviamente, también, siempre, Sí. Porque es un título, pero es lo más cerca de la normalidad que hay. O sea, Sí. Mira, ahora llevan 2 años ganándose un título y elecciones. Es así, por eso te digo que caos. es diferente en cada sitio. ¿El sitio donde mejor has estado, que es Turín? Sí, hombre, Turín he estado súper bien, he estado súper feliz. He tenido mucha suerte de estar en muchos sitios y al final, pues otra cosa también que se me critica a mí es siempre me hace gracia, ¿no? Que la gente se descojona con él, ¿no? Era mi sueño jugar aquí, ¿no? Era mi sueño jugar ahí. Pregúntale a un niño si le gustaría jugar en los equipos que yo he jugado y si no, diría que es un sueño de carrera. Sí, lo más especial de la Juve, ¿qué me dirías? Porque te he oído hablar mucho de que la Juve para ti es especial y los delanteros Tevez y Llorente, ¿no? Sí. Bueno, te diría esta en la final contra el Milan, que la historia es curiosa porque yo tenía la recompra con el Real Madrid después de llegar a la final de Champions y todo y el presidente de la Juve pues me dijo que quería que me quedara ahí, que iban a hacer una oferta, pero que yo tenía que salir públicamente a decirlo y claro, yo teniendo contrato no podía hacerlo y en esa final pues me quedaba un partido justo para todos los bonus de todo el año y me dijo el club que no iba a jugar ni un minuto, era la final de Copa contra el Milan y me acuerdo que Buffon es muy supersticioso y siempre tenía en la cabeza que yo en los momentos importantes pues siempre metía gol. Y me acuerdo que como era Copa no estaba jugando Buffon y estábamos en el banquillo todos y Allegri era el míster. Y no me sacó ni a calentar y era el minuto 110 de la prórroga y Buffon ya lo había dicho unas cuantas veces, pero se pone muy nervioso también, como no está acostumbrado. Hasta ver banquillo. Sí. Y me acuerdo que le decía al míster, sácalo que mete gol, sácalo que mete gol. Y el míster, yo no sé la información que tenía de parte del club, y me acuerdo que me metió, toqué un balón, metí gol, fue a abrazar a Buffon y ganamos la Copa y me dio el mejor jugador. Me llevé los bonus de ese año que me quedaba un partido para cogerlos y fue el último partido de mi primera etapa en la Juve, que pues me acuerdo que luego me fui con mi padre y amigos caminando por Roma. Es uno de los mejores recuerdos que tengo con la Juve y bueno, tengo también un montón de botas por ahí de Tevez, de Fernando. La verdad que ese año fue increíble. También con Llorente, que hace poco estuvo conmigo en Italia y la verdad que creo que fue una gran suerte también. Creo que mi carrera no hubiera sido así si no me hubiera encontrado a una persona como Fernando. Jugamos los dos en la misma posición, competíamos por una camiseta y acababa el entrenamiento y nos íbamos juntos a casa, nos íbamos a comer por ahí, La verdad que me acogió como si fuera un hermano y no es una cosa muy común, ya sabes tú, en el mundo del fútbol, tener a alguien de tu posición que te ayude tanto y bueno, luego con Carlitos que nos metía caña a los dos porque era súper exigente y
muchas veces cuando hablas de estas cosas te dejas llevar por el corazón, pero yo no he visto una cosa igual en un campo de fútbol. Él me acuerdo que me decía, cuando había uno que le tenía rabia, me decía, niño, vete ahí y métele caña. Entonces yo me iba ahí, claro, con 20 años me iba a pelear con alguien y me acuerdo llegaba luego con los trapecios así que tenía, ¡pum! Y le pegaba a alguien y la verdad que fue increíble. Al principio no me echaba muchas broncas, me regañaba mucho por todo y al final pues yo aprendí. Me fijaba en Fernando también lo que hacía, aprendí que él lo que necesitaba era cuando venía de frente, él te elegía al lado, le hacías la pared y hay una historia muy buena también que siempre la cuento, que me cogió en el vestuario y me dijo, cuando yo tire, dice, yo tiro tan fuerte que no hay ningún portero que pueda atrapar el balón, ¿sabes? Así como hablan los argentinos. Yo, claro, yo pensaba, ni que fueras el de Oliver y Benji. Me decía, hazme caso, tú dame bola, que los partidos importantes, cuando yo tire, tú vete al rechace. Metí contra el Madrid en la semifinal de Champions, la final de Champions, con ese consejo que me dijo a principio de temporada. No hay ningún arquero que me pueda agarrar la pelota. Y yo pensaba, joder... Estuviste con Cristiano en el Madrid en la Juve también. Sí, Cristiano es un pedazo de crack. Como compañero, la primera etapa no es lo mismo que la segunda, porque yo era muy joven y quizás tú no estás acostumbrado a las exigencias que un jugador de su nivel te requiere, ¿no? Hay veces que a lo mejor pues un chaval que sale del banquillo que quiere demostrar y que quiere, a lo mejor tiras a la portería tal, o intentas meter un gol porque está el estadio lleno de tus colegas, de tu familia, porque estás empezando a jugar y claro, no te das cuenta que a lo mejor en esa temporada está compitiendo con Messi por ver quién mete más de 75 goles. Entonces es normal que la exigencia sea increíble, pero conmigo siempre un trato excepcional. Me acuerdo cuando era joven, pues íbamos a la pretemporada, siempre me decía, ¿qué te hace falta? O íbamos de compras, tal, nos regalaba el iPad, el teléfono, colonias. La verdad que espectacular. Sí es verdad que luego en la Juve yo ya tenía otro peso y es diferente y estábamos por mucho tiempo juntos, hablando de muchas cosas y yo fíjate lo que diría de Cristiano al final, que todo lo que se ve desde fuera luego es una persona que tú vas a cenar con él, por ejemplo, y es alucinante. Entiende de todo, el tío estudia un montón de cosas, tiene una cultura en todos los ámbitos de la vida que es impresionante y como jugador también, pues, ¿qué te voy a decir yo? Hay cosas de Cristiano que te vuelan la cabeza. Llegas de viaje a las 5 de la mañana, estar deseando llegar a tu casa, meterte en tu cama y el tío se ponía a hacer parte alta y agua fría y bicicleta, ¿sabes? Entonces un tío que hace eso y que tú lo ves cómo vive y cómo afronta su vida, yo no puedo decir que no sea el mejor, no solo con el que haya jugado, sino el mejor de todos. Sí, no, te preguntaba también por eso de la mentalidad y porque ahora, como soy socio con él en WOW, con él y con Ilia, y me han hablado muy bien, que ha puesto toda a disposición, súper involucrado, y ahora que me has dicho lo de que se estudia de todo, la verdad que quería hablar de eso, la mentalidad. Ya te quiero preguntar, ¿qué es lo más especial, lo más importante que tendrías aquí, dirías? Lo más especial, lo más importante, yo creo que la camiseta de Fernando de la Eurocopa. Con la que metió el gol en la Eurocopa 2008. Yo estaba en Nueva York viéndolo con mi familia. Para Álvaro Morata, un fuerte abrazo de tu amigo Torres. ¿Qué significa Fernando? Es tu ídolo y él lo sabe, entiendo. Sí, bueno, yo creo que sí lo tiene que saber. Para cualquier persona de mi generación creo que es el icono máximo a nivel de fútbol, a nivel de pues, todos los chicos jóvenes lo queríamos imitar. Luego, pues obviamente admiro muchísimo a Raúl, al Guaje Villa, a Morientes. Tengo alguna como esta que no sé el valor que tiene realmente. Y bueno, son cosas que me gusta. Este juega bien, ¿eh? Me gusta guardarlas. Nada, este es otro que es increíble haber podido coincidir con ellos en un campo de fútbol, también en otros momentos pues más íntimos y. Super López. Sí, esta tiene años. Lo raro es que no tenga sangre por ahí. Sí, era duro. Sí. Con el VAR sufriría, ¿eh? No, con el VAR estaba jodido. Este para mí también es, creo que otro nivel. Aparte un fenómeno como persona y como le conoces perfectamente. No, estoy hablando con él para que venga al Camino de Mario, pero yo creo que la siguiente temporada lo haremos. Dale, Busi. Busi, anímate. ¿Qué te espera, Mario? Voy a Barcelona, ya lo sabes, no hay problema. Y vamos a hablar, ya que hablas de Eurocopa. No tanto.
Yo siempre digo que el mayor título no fue ganar esto, sino unir a todo un país. O sea, Estaba jodida la cosa, estaba en un momento complicado y uníais a todo un país delante de la televisión, animándoos, olvidando todas las diferencias. Esto fue increíble porque al final pasamos de muchas quejas por el míster, por chicos jóvenes, por los que éramos más mayores y se hizo al final un grupo en el que los más mayores eran los más jóvenes eran los que tiraban luego de una veteranía que yo no sé dónde tenían, Lamine, Nico, todos los jóvenes, y la verdad que fue una experiencia maravillosa, una suerte el haber podido ganar, pero creo que si miras para atrás se dará mucho más valor con el tiempo a esa Eurocopa por la Eurocopa que es, porque ganamos a todos. Ganamos a todos, Francia, Inglaterra, Alemania, creo que va a ser difícil de igualar. Al final la Eurocopa es la Eurocopa y tienen valor todas, pero creo que esta es la más difícil. Y levantarla como capitán. Escucha, contra Alemania le querías quitar la camiseta a Mikel Merino. Ese es el balón, esa historia es que, como yo me gusta mucho coleccionar las cosas, el gol que metió Mikel, yo estaba en el banquillo ya que me habían quitado, me pego la carrera y yo vi que no sé quién le dio una patada y que lo cogió un recoge pelotas y yo le dije, quédatelo y luego me lo das. Termina el partido, celebramos y él me lo firma. Y me pone tal para Álvaro, no sé qué, con mucho cariño, tal, no sé qué. Y luego, claro, me subo en el bus ya y empiezo a ver toda la historia de que había metido, sí, claro, de que el padre había metido gol en esa portería en tal. Le digo, tío, quédate el balón, que la historia es espectacular. No, seguro, tal. Le digo, claro, joder, este balón lo tienes que tener tú. Y se lo quedó él al final, obviamente. Y ¿cuál dirías que es la clave, que fue la clave de esta selección para ganar la Eurocopa? La clave de esta selección para ganar la Eurocopa, yo creo que la unión. Al final creo que es lo más complicado es tener ese grupo. Si tú hablas con cualquier persona que haya ganado Eurocopas o la de los Mundiales, es el grupo lo que hace la diferencia. Yo siempre pongo el ejemplo de Pepe Reina o de Remiro, las últimas veces que he estado yo. Es una persona que no juega un minuto, pero que es seguramente, si no el más importante, uno de los más importantes, porque Remiro al final era el que levantaba la moral a todo el mundo cuando estaba triste, el primero en divertirse cuando hay que divertirse, lo mismo que Pepe. Pepe obviamente es otro perfil, Remi parece un poco más reservado porque luego es bastante personaje también. ¿Quién es mejor speaker, tú o Reina? No, Pepe. Te arrancaste ahí, ¿eh? Sí, también había mucha gente que se sorprendió, que no se lo esperaba, pero sí, la verdad que en celebraciones, fiestas y eso soy bastante peligroso. ¿Cómo es Álvaro Morata como compañero, como en el vestuario? Porque todo el mundo hablaba de lo importante, bueno, el seleccionador también, de lo importante que ha sido dentro del vestuario. Bueno, yo sé que ayudé bastante y que tuve gran importancia en la Eurocopa, eso sí que lo sé. Muchas veces me pasa también cuando voy a equipos nuevos o cuando siempre hay 2 o 3 que me dicen, joder, no pensaba que fueras así. Yo al final soy como era cuando tenía 14 años, me gusta divertirme, me gusta crear siempre buen ambiente, me gusta que la gente que está en un equipo conmigo esté bien. Nunca he sido una persona egoísta, sé que muchas veces podía haber metido muchos más goles, que podía haber tenido mucho más éxito a nivel personal si hubiera sido un poco más ansia, un poco más... Pero siempre he entendido que es un deporte de equipo y al final... esto siempre mi padre siempre me lo dice desde que éramos pequeños. Es tan importante meter todos los goles que tú quieras como que no haya ninguna sola persona en tu carrera que pueda hablar mal de ti. Y eso en el mundo del fútbol creo que es muy complicado. Bueno, me has puesto a huevo, pero por eso has jugado donde has jugado y eres el jugador español de la historia que más ha tenido un montón de traspasos y séptimo en la historia, ¿lo sabías? Séptimo en la historia. ¿Qué te dice eso? Porque los equipos te quieren. Sí, no, y está claro. Y es como, pues, por ejemplo, este año que ha sido el año más difícil de mi carrera por muchas cosas, creo que he ayudado muchísimo a mi equipo en todo, pues ayudando a todas las personas, levantándome cada mañana, aunque todo fuera una mierda, yo iba al campo con una sonrisa, que yo cuando llegué al Como les dije que íbamos a entrar en Champions y algunos me decían, joder, pero si el año pasado estábamos peleando por salvarnos y luego pues con el trabajo del míster que es espectacular, pero yo muchas veces la crítica que se me intenta hacer de pues has metido un gol la verdad que me importa bastante poco porque yo sé el valor que tengo también, como obviamente que me hubiera gustado ayudar mucho más, pero no solo se ayuda en el campo. ¿Por qué dices que es el año más duro de tu carrera? Joder, pues porque tenía la oportunidad de jugar un mundial, tenía
un montón de cosas por delante, pero situaciones familiares, situaciones que no sabes gestionar bien a nivel emocional y una lesión que es la lesión más importante que he tenido, que al final estuve parado 3 meses y pico y no estaba acostumbrado, nunca había tenido una lesión de más de un mes, de más de un mes y medio y pues luego tienes que empezar, empiezas con los nervios de demostrar, de que el tiempo te empieza a comer, de que no estás jugando, el equipo va fenomenal y tú no puedes. Imagínate, yo llegué, estuve parado, entré contra la Fiorentina, marqué, jugué otro partido que ayudé mucho al equipo y al tercer partido de volver me expulsan contra la Fiorentina por doble amarilla por una calentada. Pero ha sido un viaje maravilloso este año, entrar en Champions con el Como ha sido increíble. ¿Qué es lo mejor y lo peor de Cesc como entrenador? Lo mejor yo diría que es tan listo que ha cogido lo mejor de cada entrenador y ha tenido muy buenos. Y lo peor, no sé, por decir alguna anécdota o algo, los horarios que al final pues teníamos que estar muy pronto en la ciudad deportiva y eso es lo peor, pero yo no tengo ninguna duda que va a ser, bueno, es ya, pero va a ser, yo creo que va a hacer historia como entrenador. Antes hablabas de que había un mundial, que es para el capitán de España, para Álvaro Morata no puede ir al mundial. Bueno, pues ¿Se llama Luis? me llama y ya le dije, mister, obviamente lo sabía, no soy tonto. Pues es una realidad que hace un par de años o 3 años me hubiera quedado hecho polvo y bueno, pues ahora yo lo entiendo, que es lo que toca, que no me he merecido estar en la lista para un mundial. Obviamente que sabes que es la última oportunidad que tienes para jugar un mundial y creo que España puede ganar el mundial perfectamente, pero bueno, es la vida es así, no es todo camino de rosas y sí que he mejorado mucho en ese sentido de asumir las cosas con la madurez, la experiencia y obviamente que me gustaría, les animaré. ¿Y sueñas con volver o tu etapa en la selección ya terminó? Yo lo he pasado muy mal en muchos momentos con la selección, pero a la vez es lo que más me gusta en el mundo del fútbol y en mi vida. Entonces me dan pena, por ejemplo, haberme quedado a un gol de Fernando. A lo ¿Es mejor, el cuarto máximo goleador? claro, a lo mejor no le tenía que superar pues porque no lo merezco, porque es tu ídolo, porque es mi ídolo, sí, claro, sí. pero la selección es una cosa que es un premio cuando tú disfrutas y cuando tú sobresales en tu equipo. Entonces tengo que volver a disfrutar, volver a trabajar en mi equipo y pues ojalá algún día poder volver a la selección, sobre todo porque a mis hijos les encantaría verme. ¿Ese equipo va a ser el Como? Ojalá que sí. Ya sabes que cada mercado de fichajes... Tienes contrato ahí, ¿no? Sí, yo tengo contrato, pero ya sabes lo que es. Sí, lo que puede pasar. Claro, a lo mejor el míster... Con el jugador que más dinero ha movido en traspaso. A lo mejor el míster me liquida, a lo mejor tienen otras opciones. Yo las entendería perfectamente porque, como te he dicho, no ha sido una temporada buena para mí. Pero bueno. Podría estar aquí 2 horas viendo las botas, pero estas de Messi son especiales, ¿por qué? Porque es el gol 100 de Champions, en la Champions, cuando metió su gol 100. De hecho, no sé si él sabía que me estaba dando las botas de su gol 100 en Champions, pero aproveché que tenía buena relación con Cesc y que habíamos estado alguna vez cenando y tal para pedírselas y me las dio. Es un Barcelona-Chelsea en el Camp Nou, nos metió el gol 100, nos eliminó de la Champions y nos dejó hundidos, pero me llevé por lo menos la bota. Bueno, pues ahora antes de irnos, te voy a preguntar por una camiseta y nos vamos a sentarnos un poquito, ¿vale? Perfecto. He visto esta camiseta, además que pone edición limitada, una de 5.000. Cuéntame esto como... Esta es la mítica historia que le conté a nuestro amigo Rodri. La de... ¿A Rodri Fáez? Sí, cuando me regalaron por mi 18 cumpleaños, una noche con Ronaldo, una noche de fiesta. Buen regalo, ¿eh? Joder, ya te digo. Y me regaló esta camiseta que la tenía puesta ahí, que es la del Mundial del 2002, y vamos, me dijo que me llevara el Balón de Oro. El Balón de Oro, que me llevara. La verdad que un fenómeno y imagínate qué experiencia. ¿Es el mejor delantero para ti, número 9 de la historia? Sí, sin duda. Es que creo que cualquier amante del fútbol que te diga lo contrario... Hay cosas en la historia que muchas veces la gente dice, ¿y si no se hubiera roto la rodilla? ¿Y si no hubiera gustado tanto? Sí. ¿Y esa foto qué? ¿Cuántos años tienes ahí?
Mi primer o segundo partido con el Atleti, de hecho esto no es ni la cantera, esto es la escuela. Y bueno, Con las Nike, ahí llevas Nike, ¿eh? la Nike adivina como quién llevaba esas Nike también. Siempre me intentaba comprar todas las botas como Como Fer. Torres y bueno. Pero él sabe todo esto. No lo sé, Se lo voy a pasar, ¿eh? no lo sé si lo sabe o no, pero estas son, por ejemplo, esta foto es la que para mí tiene mucho más valor que cualquier foto que tenga yo en campos de primera división. ¿Qué significa esta foto? Un niño que tiene un sueño de hacerse jugador de fútbol y en un campo de tierra y pues lo Lo ha conseguido y a lo grande. Bueno, Álvaro, hemos terminado abajo hablando de una foto muy especial, tú como canterano del Atleti. ¿Cómo es este Álvaro Morata que va por las canteras, que pasas por el Madrid, por el Atleti, por el Getafe? Cuéntame un poco de esa época. Pues bueno, empecé en la escuela y pasé a la cantera del Atleti y no jugaba mucho. Había jugadores que eran bastante mejores que yo y por eso me fui un año al Getafe y ese año el Getafe pues fue creo que el más importante a nivel de canteras porque tuvimos un gran año y de ahí pues tuve la posibilidad de ir a un montón de equipos y bueno, mis padres querían que me quedara en Madrid y era lo mejor que me quedara aquí y fui al Madrid y en el Madrid pues llegué con 15 o 16 años, hice un año en juvenil, empecé en el juvenil C, que empezamos Fran Sol y yo, entonces a Fran y a mí nos pusieron en el Madrid C como para echar una mano y tuvimos una mitad de año que empezamos en descenso y acabamos en playoff y fue increíble. Entonces desde ese año pues empezamos a ir a entrenar con el Castilla también, acabamos jugando partidos con el Juvenil A, con Carva, con Sarabia y con todos esos que estaban considerados como mejores en la cantera del Madrid y bueno, iba a hacer la pretemporada con el Castilla, con Fran también y me llamaron para hacer la primera pretemporada con Mourinho. Sí, que es Mourinho el que da la oportunidad de pasar al primer equipo, ¿no? Sí, Mourinho, ahí también hay una historia muy bonita porque el día que juega la final de la Champions, el Inter contra el Bayern, creo que es el Bernabéu, van a entrenar a Valdebebas el día antes y estábamos, me acuerdo que con mi equipo estábamos ahí y estábamos viendo el entreno y nos hicimos todos una foto con Mourinho antes de empezar el entrenamiento y luego yo me quedé con él, bueno, me quedé viendo todo el entrenamiento solo, todos mis compañeros se fueron y se acercó y me preguntó, oye, ¿eres el único que te has quedado tal? Pues sí. Dice, bueno, pues igual nos vemos dentro de poco. Y a partir de ahí yo me fui de vacaciones con mi familia, acababa de llegar con mi madre 6 horas de coche a Marbella y con mi amigo Leo y justo pues me llamó Chendo, oye, que tienes que ir a América con el primer equipo. Yo pensaba que era una broma. Y era Mourinho, que había firmado con el Madrid y que me había llevado de pretemporada y a partir de ahí pues debuté con el Madrid, empecé a jugar partidos con ellos y me dio la oportunidad que eso pues no se olvida nunca, sabes, siempre el entrenador que te da, contigo fue Manzano, ¿no? Sí. Bueno, yo debuté con Carlos Bianchi en el Atleti, con 18 y luego Manzano me hizo un hombre en el Mallorca. Sí, pero te digo que esas cosas no se olvidan nunca. No. Y la verdad que conmigo me cuidaba. De hecho, hay otra historia también muy, muy buena, que yo me compré mi primer Golf y mi padre me dijo, no lo lleves los primeros días a entrenar y eso porque lo vas a rascar. Llévate un Seat Ibiza que teníamos que era bastante viejo y a veces se quedaba parado y tenía que empujarlo, meter segunda y arrancar otra vez el coche. Eso es típico de este coche viejo. Y me acuerdo una vez en la ciudad deportiva que no sé qué compañero me estaba ayudando y justo pasaba el míster. Y me dijo, oye, no, ¿ese es el coche que tienes tú? Claro, yo me quedé callado y le digo, sí, yo me acabo de comprar mi coche nuevo en casa, pero no lo había yo. Bueno, mañana te va a llamar alguien del club. Y me llamaron del club y me llevaron a un concesionario de Audi. Elige el coche que quieras. Claro, yo me daba una vergüenza. No, ha dicho el míster que tú tienes que tener coche también. Yo pensaba, hostia, el míster que me ha visto con este coche de mierda, como se entere que tengo un coche en casa. Y al final me dieron, yo estaba preguntando por una 3, ¿sabes? No quería llamar la atención, a ver si tenían alguna 3 o algo y nada, me dieron un Audi A5 porque lo dijo el míster y la verdad que me cuidaba increíble. Háblame de Mou como persona, fuera del personaje. Es un fenómeno,
creo que nadie se imagina lo divertido que es en la intimidad, en las distancias cortas y bueno, siempre que le veo pues me echo unas risas con él y la verdad que es un tío que tiene un equilibrio fantástico entre ser un motivador increíble y una gestión buena del grupo. ¿Tú crees que sería un entrenador ideal para el Madrid otra vez? Creo que él al final, siempre donde ha estado, ha ganado o ha estado cerca. Entonces, en el Madrid, que necesita ganar siempre, creo que sí, que le puede ir muy bien. Has hablado muy bien de él. ¿Es la persona más importante de tu carrera? Pues, hombre, es la primera persona que cree en ti y que joder, yo pasé de estar de vacaciones con Leo, de llegar al jardín, sacar nuestra pelota ahí con 16 años a hacer una pretemporada con Cristiano, Kaká, Benzema, Iker. No sé si la más importante, pero es muy importante. Luego he tenido también otras figuras que han creído mucho en mí. Allegri, pues que me hizo más un hombre. Conte también, que ha puesto pues, por mí en el Chelsea. Luis Enrique, para mí no hubiera ganado la Eurocopa, todo lo que hemos hablado antes, si no hubiera sido por Luis Enrique. Luis Enrique hubo un momento que era crítico también en la Eurocopa jugando en España y el tío le importó un pimiento todo. Dijo, este es mi jugador y yo lo voy a defender a muerte y me da igual. Y esa es otra espina que me llevaré toda la vida, que si llegamos a pasar en penaltis contra Italia hubiéramos ganado la Eurocopa con Luis Enrique hace tiempo. Me han contado que Mou te intentó fichar más veces. Sí. Para la Roma estuvo a punto. Creo que al final no se dio por la directiva de la Roma. Quería jugadores de un perfil más jóvenes. Pero... ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo estabas dónde? Bueno, Mourinho me intentó fichar para el United Eso primero. te iba a decir, pero la Roma no lo sabía, mira. O sea, Sí, para el United primero, que luego yo acabé yendo al Chelsea y luego para la Roma. Pero para la Roma, ¿cuándo estabas dónde? Para la Roma yo estaba en Atleti. ¿Cómo valoras tu etapa en el Madrid? Bueno, pues una etapa súper bonita, una etapa en la que ganas un montón de títulos y ganas un montón de cosas y es una etapa que es increíble. El Madrid es uno de los mejores clubes del mundo y para cualquier jugador es increíble. Sí, es verdad que creo que es una presión que es... O sea, yo no te puedo decir exactamente la presión que es porque yo nunca he sido uno de los 11 titulares del Madrid y de los jugadores más importantes, pero creo que es una presión extrema que a veces pues, te puede no hacer disfrutar de todas las cosas como realmente son. ¿Por qué te vas del Madrid a la Juve? Por intentar hacerme un nombre, una historia y porque en ese momento no jugaba mucho en el Madrid y llegaba un Ancelotti, club, ¿no? Sí, y llega un club como la Juve y te dice que en ese momento la Juve tenía por política de hacer casi todos los fichajes a parámetro cero, libres, y en ese momento, pues no sé si eran 20, 22 millones para la Juve, era el fichaje más importante de los últimos tiempos para ellos y la verdad que me sentí muy valorado y me fui para allá. Había mucha gente que me decía que tenía que irme cedido y me acuerdo, estaba entre el Wolfsburg y la Juve y me acuerdo un día hablando con mi padre y con Juanma que me dijeron, la Juve es la Juve, vete a la Juve, que sea lo que Dios quiera y bueno, al final pues ese año justo llegamos al final de la Champions, ganamos todo en Italia y fue increíble. Ganas todo en la Juve, menos la Champions, que perdéis con el Barça y tal, y de ahí decides irte. El Madrid cuando te vende tú tienes una recompra obligatoria que ellos si la ejercen pues tú firmas tu contrato antes de irte y tienes todo ya preparado por si te toca volver. Ahí no depende mucho la opinión de los jugadores. ¿Y en esa segunda etapa del Real Madrid cómo es? Joder, increíble también. Está Zidane, hago un año que meto 20 o 21 goles y va todo muy bien, pero claro, es lo mismo que cuando te vas la primera vez. Sabes que tienes una máquina delante que es Benzema y que es difícil. Al final tienes un año que metes muchos goles, juegas muchos partidos, pero no juegas ningún partido contra el Atleti, contra el Barça, en la Champions. A un jugador le gusta jugar partidos de Champions. Y ahí mega traspaso al Chelsea, ¿no? Desde fuera da la sensación que es el sitio donde menos cómodo has estado. Llegué, metí un montón de goles, la gente me cantaba canciones, era increíble y disfruté muchísimo. Luego, pues,
una lesión que no me encontraban que tenía. Tuve que ir a Alemania a encontrar un especialista que me dijo lo que me pasaba. Si me operaba me quedaba sin mundial, que me quedé sin mundial igualmente. Y ¿Qué mundial era ese? el de Rusia. 2018, ¿no? Sí, que había ido a todos los partidos, aún no habiendo estado bien. Julen confiaba bastante en mí y había ido a casi todas las convocatorias y me enteré el día de antes de la lista, a las 12:30 de la noche. Te llamó él. Sí. Y esa llamada fue más dura, por ejemplo, que era de Luis ahora, que más o menos te lo esperabas. Sí, claro, ahora te lo esperas, en otro momento no. ¿Y cómo reaccionaste ahí? Ahí tuve un montón de problemas porque, por ejemplo, ahí me acuerdo que había firmado con Hugo Boss para ser imagen del Mundial con Harry Kane, Coutinho, Draxler y yo. Hicimos una campaña increíble en Londres y al día siguiente, el día que daba la lista, tenía un evento con Hugo Boss en Colón con 500 medios acreditados. Y me quedé fuera de ese Mundial y eso sí que creo que, ahí sí que creo que cambió mi carrera a nivel de autoestima, a nivel de creer en mí mismo y todo eso, creo que ahí. ¿Qué te dice Julen Lopetegui en esa llamada, tío? ¿Qué te No, dijo? me dijo, oye Álvaro, que no vas. Y además me acuerdo, luego lo he hablado con él, Sí, sí. y ningún problema, no quiero que parezca que no tengo ningún problema con nadie, pero fue una conversación muy breve, oye, que no vienes, mucha suerte y ya está, y claro, luego. ¿Y tú ahí le dices algo o no? No, mucha suerte, con educación obviamente faltaría más, es una persona que había confiado también en mí en su momento. Estaba Diego Costa, que esos años era un animal, estaba Rodrigo Moreno, que también cuando estaba bien era un jugador que estaba por encima de la media, y estaba Yago Aspas también, joder, que es un fenómeno. Es jodido luego irte a tu casa y pensar que ¿por qué no 4 delanteros y por qué 4 laterales derechos? España va a ese mundial con Nacho, Carvajal, Azpilicueta, Odriozola. Entonces, Odriozola, que eso merecía, yo no digo que no se lo merezca. Sí. Para mí cualquier jugador que está en una lista de la selección española se lo ha merecido, porque si no, Sí. no hay nadie que te regale ir a la selección española. Pero claro, para mí fue difícil de entender en ese momento. Y tienes que ver un mundial en el que en esos años yo, por ejemplo, era de los jugadores que más goles metía de cabeza, y ves el partido que se elimina España con centros laterales por todos lados. Y claro, es difícil de asumir. También te digo que creo que si hubiera estado Lopetegui, creo que España hubiera ganado ese mundial. ¿Y ese fue el momento más duro de tu carrera entonces? Bueno, tengo muchos, pero ese fue jodido, sí. Muchos. Sí, tengo muchos, pero ese fue jodido, sí. Estás en el Chelsea y a mí me interesa mucho saber cómo será tu fichaje por el Atleti, quién te llama, cómo surge. En el Chelsea, si te digo la verdad, cuando yo estaba en el Chelsea empecé a pasarlo realmente mal. El Sarri llegó, yo estuve un año con Conte y un año con Sarri. Sarri creía en mí seguramente más que ningún entrenador que yo haya tenido. Me acuerdo que en la segunda o tercera jornada le metí un golazo al Arsenal de locos, y él estaba encantado conmigo, y yo había sufrido tanto el año anterior con lo de la espalda, lo del Mundial, todo, que no sé por qué no conseguía disfrutar. Por eso ahí hubiera tenido que haber trabajado bien con psicólogos y haber tenido más ayuda. Veía a Litze también sufrir mucho con el embarazo, con los niños, con todo eso, y Sarri realmente creía mucho en mí, hasta que me acuerdo que 2 o 3 episodios de entrenamientos de discutir, de tal, pero siempre iba, al final jugaba titular, estábamos en puestos Champions. De hecho, ese año se gana la Europa League con el Chelsea y estábamos bien. El problema es que, claro, cuando Juanma me dijo que estaba la opción de ir al Atleti, no existía otra cosa. Mucha gente me decía, estás loco, el dinero que yo ganaba en el Chelsea, el contrato que yo tenía, ¿dónde te vas a ir al Atleti? Que la gente, bueno, una semana antes de que llegara, pues la gente cantaba lo de Borja Garcés, lo de menos Morata y más Borja Garcés y tal, pero has visto la foto que yo tenía y era más fuerte que cualquier cosa. Eso sí, yo no sabía lo que iba a ser a nivel de. España es un país que es muy del Real Madrid. Cuando tú estás, que a la afición de Atleti le cuesta aceptarte y a la del Madrid le molesta mucho que tú puedas tener
esa ambición de jugar en Atleti es muy complicado. Pero yo creo que ese sí que era tu sueño de verdad, Sí, sí. porque hemos visto la foto, como dices, y jugar en el Atleti. ¿Qué es lo mejor y lo peor del Cholo? Lo mejor del Cholo, el aspecto motivacional. Yo he habido charlas del Cholo antes de jugar partidos que al límite de llorar. Sí, lo sé. Sí, sí, al límite de llorar y creo que eso pues al final te hace también estar más cerca de ganar. Si estás a nivel de emociones y sabes gestionarlas y todo, creo que es uno de los mejores motivadores que yo he visto. ¿Y lo peor? Quizás yo tengo una sensibilidad que no es la normal para el mundo del fútbol, pero quizás yo el hecho algunas veces cuando se agobia en el campo que te pueda hablar de una determinada manera, creo que es lo peor en mi opinión. A mí me sorprendió mucho el último año a nivel personal. Como entrenador ya lo he admirado siempre porque creo que lo que ha hecho en el Atleti es la hostia, pero me sorprendió mucho también la parte humana cuando realmente estuve mal. ¿Por qué? Porque sí, porque encontré una persona que me entendía, que se abrió mucho conmigo, que me contó también pues, que él también había tenido muchos momentos malos y lo aprecié mucho y lo valoré mucho también. Me han contado que hay un gran club que estuviste a punto de jugar en él y no salió. Sí, estuve cerca, sí. Lo que me hubiera faltado. ¿Cuál es? En el Barça, sí. Sí. ¿Cómo fue eso? Xavi, ¿no? Sí, yo estaba en la Juve y bueno, pues habíamos empezado la temporada medio. También vengo de un año que meto 20 y pico goles con Pirlo y vuelve a Allegri otra vez. Y yo con Allegri siempre había jugado muy bien, pero había jugado casi en la izquierda. Y bueno, otra vez pues sentí como que yo era la culpa de que hacía falta que un número 9 que metiera muchos más goles. Entonces la Juve firma a Vlahovic y le di un montón de asistencias y nos encontrábamos increíbles jugando juntos. Pero en ese momento, claro, al final tú juegas en la izquierda, no es lo mismo cuando estás acostumbrado a jugar de delantero y Xavi me llamó, me dijo que en ese momento pues que él veía que yo podía ayudar al equipo, que él veía que yo también, pues, que para la manera en la que él presionaba y todas estas cosas que él hubiera podido venir bien. Entonces yo fui a hablar con el míster, con Allegri y le dije pues también que me entendiera, que ellos como club habían interpretado que hacía falta otro delantero y que yo no era una cuestión de celos ni nada, que yo estaba muy contento, pero que jugar en el Barça era una oportunidad también que era increíble. Creo que haber cerrado mi carrera jugando en el Atleti, Madrid, Barça, Juve, bueno, Milan en ese momento no lo sabía, pero Milan, Galatasaray, Como, al final también me criticaron mucho cuando firmé por el Como y es otra parte también de entrar en la historia. Entrar en un club que entra por primera vez en la Champions es increíble también. Pero me hubiera flipado jugar en el Bayern, no sé por qué. O sea, el Bayern es un club. Me hubiera flipado. Y si me preguntas el equipo donde te hubiera gustado jugar que no jugó nunca, creo que al final también el primer partido que yo fui a ver fuera de mi casa con mi padre y con Leo y con todos los amigos fue el Bayern Getafe de la Europa League. ¿Pero te quieres seguir retirando en el Getafe? Me gustaría mucho jugar en el Getafe, pero pensándolo bien, creo que no estoy preparado mentalmente para jugar en el Getafe. ¿Pero por estar en España o por qué? Sí, por a lo mejor tener que afrontar los comentarios de la gente cuando vas a jugar. ¿Te sigue afectando mucho lo que dice la gente? Sí. ¿Y cómo lo trabajas? De mil maneras diferentes, pero me he dado cuenta que no puedo cambiar la persona que soy. Me ayuda mi coach, me ayuda mi psicólogo, la psiquiatra, todos me ayudan, pero no puedo cambiar mi manera de ser. Es que a mí me ha dado mucha pena antes, tío, que has dicho que no fuiste a la final de Copa con tus hijos por el miedo a qué dirán. Pero yo creo además que la gente ahí, la gente de Atleti te quiere y te hubiese demostrado su cariño. Pero siempre hay de todo, Mario. Y que el 99% de la gente del Atleti seguramente me hubiera sido simpática, pero siempre hay alguno que se toma 2 cervezas de más y no quiero que mis hijos a lo mejor vean... Se hace gracioso, sí. Sí, no es en este caso porque es un partido de fútbol o la afición de Atleti, en cualquier sitio. Sí, te he escuchado en supermercado y tal, pero ¿qué significa para Álvaro Morata el fútbol? Una parte muy importante de su vida, pero una parte también muy
muy sufrida. ¿Y cómo ves a Álvaro Morata después del fútbol? Me gustaría mucho ser agente, la verdad. Y me gustaría hacer algo diferente, más preocupándome del aspecto económico de los jugadores, de ayudarles un poco a invertir, ayudarles un poco a gestionar gastos. Al final es difícil para muchos jugadores, muchos compañeros que he tenido yo, saber que a lo mejor te tienes que gastar como máximo el 15 o el 20% de tus ingresos anuales si quieres mantener el ritmo de vida 20 años después cuando te retires. Creo que podría ayudar mucho a muchas personas en no tomar decisiones en determinados momentos como he hecho yo. Y eres hiperactivo también. Sí. O sea, si no llego a la cama liquidado, no duermo. Entonces, pues imagínate, ahora que estoy de vacaciones, si fuera por mí, estaría jugando con los niños, después me iría a jugar al pádel, después me iría a jugar al golf y después me iría a cenar fuera. ¿Qué importancia tiene para ti tu familia? Muchísima. Al final mi familia, no solo los niños, Alice también ha estado en muchos momentos conmigo que no sé si yo hubiera podido soportarlos estando al lado de otra persona. Vamos a hablar un poquito de selección. Sí. ¿Cómo es compartir vestuario antes un poco con gente tan joven como Nico, Lamine? Tu rol de capitán, pero me contaron también que tienes muchas anécdotas, muchos que cuentas chistes también. No te voy a pedir que cuentes unos, algo que quieras, pero quiero que la gente vea ese Álvaro Morata también del vestuario. Sí, bueno, con los jóvenes al final pues había muchas veces que se entraba en su habitación y cuando lo veía que a lo mejor a Nico, que estaba un poco relajado, tal, entraba en su habitación y le daba un susto o intentaba que estuviera siempre alerta porque si no se quedaba siempre empanado. Nos juntábamos todos los grandes con los jóvenes o con la play o con el ping-pong o dando paseos. Fue mucho más fácil de lo que me hubiera imaginado el tener una conexión tan grande entre jugadores jóvenes y jugadores más mayores. Otra baja, otra ausencia del Mundial que ha llamado la atención es la de Carvajal. ¿Cómo ves a Dani y su trayectoria? Yo creo que es el mejor lateral derecho de la historia del Real Madrid y eso son palabras mayores. Yo creo que si hubiéramos tenido que decir uno que hubiera hecho historia en el Madrid y que hubiera tenido toda esta carrera, yo creo que hubiera sido Carva. Y la verdad que me duele también que no esté Carva en el Mundial como mi situación, porque ha tenido una lesión muy grave, ha tenido cosas que las desconozco a nivel de vestuario, pero creo que hubiera sido importante que estuviera en la selección porque sabe cómo se gana, porque tiene experiencia y porque es uno de los mejores jugadores. Bueno, para mí, ya te digo, para mí el mejor lateral derecho de la historia. ¿Han sido deportivamente la tanda de penaltis de 2021 en la Eurocopa y la 2025 en la Nations tus momentos más duros como jugador? Sí, la de la Eurocopa más. La de la Eurocopa más, porque la Nations ya habías ganado. Si venías de ganar. Sí, has ganado una Nations ya. También es muy jodido, pero sí. Sí, la de. Bueno, han sido momentos duros, pero no más que el del que ya hemos hablado de Dortmund. Esa Eurocopa empezó lamentable, no metía un gol a nadie, hasta que el míster salió y dijo: este es mi jugador, lo defiendo a muerte, y metí varios goles, uno sí en fase de grupos, luego contra Croacia en el partido ese que llegamos prórroga, que ahí creo que todos pensamos también que podemos hacer algo importante, y luego contra Italia, pues con Dani Olmo de media punta, creo que un movimiento táctico del míster brutal. Yo el partido lo vi en mi cabeza, sabía que les íbamos a pegar un meneo terrible. Ese partido, si lo recuerdas, podía haber sido, primera parte, podíamos haber metido 2 o 3 goles. Total, yo entro en el campo pensando que voy a cambiar el partido, meto el gol del empate, y no es que tú ibas pensando en las críticas, pero sí que en el camino que yo voy a tirar el penalti, yo pienso: wow, con cómo hemos empezado esta Eurocopa, cómo has sabido salir de la situación, entras hoy, marcas el gol, es todo demasiado bonito como para que sea verdad. Y yo me acuerdo que yo le había tirado ya varios penaltis a Donnarumma y le había metido gol, y yo sabía dónde se iba a tirar él, el Mario, lo sabía. Y se tiró donde tira el balón, pero no sé por qué en esa carrerilla yo cambié el lado donde iba a tirar el penalti. Son 10 segundos que tienes que tirar un penalti, que tu cabeza cortocircuita y te empieza a poner en situaciones
que son así, que creo que a lo mejor yo te digo así y le pasa a muchos más jugadores. Sí, El problema es que al final se acuerda quién falla. Si da por tirarse y cambiar el lado, pues hubiera sido una anécdota, ¿no? Pero en ese momento, ¿sabes cuántos jugadores dudan en una final o en una semifinal de una Eurocopa en cambiar de lado o no cambiar el lado? No, sí. No te lo digo porque el tema de la salud mental, que es muy delicado, y creo que tú has sido un ejemplo y chapó por haberlo hecho público, pues sabes que el hablarte negativamente o dudar habrá perjudicado momentos de... Sí, pero no es una cosa que yo tenga... Es que es una cosa que no... Por ejemplo, ahora empieza el Mundial, ¿vale? España tiene que estar a muerte con todos los jugadores, le guste, no le gusten o no. Tú ahora, en fase de grupos, ¿te vas a poner a criticar a cualquier jugador de la selección española? ¿Con qué sentido? Y luego le vas a pedir que meta un penalti decisivo cuando tenga la presión de saber cómo le han puesto durante toda la fase de grupos, o por haber fallado una ocasión de gol, o por haber... Muchas veces mucha gente que no tiene ni una foto de perfil o tiene una foto de un dibujo, y que ellos se piensan que son la hostia. Por hacer una broma o por hacer una cosa así, luego le van a pedir al mismo jugador, le van a exigir y se van a poner tristes y van a rajarle todavía más si no da el do de pecho en un momento crucial. Es imposible que tú no te acuerdes de todas las críticas y de todas esas cosas. ¿Crees que esa imagen y el ser tan abierto, el ser tan bueno, tan sensible, te ha perjudicado? Lo que sí que me ha costado mucho es entender es que no puedes agradar a todo el mundo. Sí, y eso sí que me arrepiento muchísimo en mi carrera, de muchos momentos de, joder, antes metía un montón de goles, siempre entraba en los partidos y los cambiaba, y ha habido muchos momentos, sobre todo últimamente en mi carrera, que yo juego no por intentar buscar el 8 o el 9, sino por no estar por debajo del 5. Entonces eso te cambia mucho en tu carrera. Vamos a cambiar de tercio. ¿Dónde has sido más feliz, Álvaro Morata? O en la Juve o en el Atleti. ¿Cuál es la mayor victoria de la carrera de Morata? Volver a la selección después de Dortmund o después de muchos momentos jodidos. Al final, muchas veces cuando hablas de estos temas como los que hablamos, la gente se piensa que es una excusa o que estás siempre llorando. Y no es una excusa, ni mucho menos. Es que yo estoy orgulloso de haberme caído más abajo del suelo, llenarme de mierda, muchas veces por mi sensibilidad, pero siempre haberlo intentado otra vez, y 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 así lo voy a hacer. Yo podría ahora mismo quedarme después de este año, que lo he pasado fatal. Yo podría ahora, después de este año, decir, me merece a mí la pena otra vez, con todas las cosas que he vivido, trabajar, despertarme todas las mañanas y trabajar como un animal, siempre con una sonrisa, todo para jugar, terminar como he terminado la temporada, jugando 7 minutos, 8 minutos. El año que viene volveré a intentarlo otra vez, y si hago una temporada igual de mala, pues es lo que hay, es la vida, y el año que viene volveré hasta que tenga fuerzas para intentarlo, y al final eso para mí, a mis hijos no les puedo enseñar cómo se gana Eurocopa o cómo se gana, porque eso tienes que tener suerte, tienes que estar en un grupo ideal, hay muchos factores, pero sí que les puedo enseñar cómo he tenido siempre los huevos de salir para adelante en cualquier situación. Ole, y sobre todo habiendo ganado todo, y en la vida se pierde más que se gana, tío. Sin duda. Y la verdad, ya te he dicho antes, enhorabuena por todo lo que has conseguido y por cómo lo consigues. Nico Paz, ¿es tan bueno como se dice? Más de lo que se dice. Isco, Dybala y Nico Paz son jugadores de estos que dices, no sé qué va a hacer. O sea, ¿le ves sitio para el No Madrid? sé qué va a hacer. Le veo sitio para el equipo en el que él quiera. Otra cosa es que le den a él el valor que merece. Es un chico que necesita que le den peso y que necesita que le den importancia, porque es muy, muy bueno. Mikel Oyarzabal, ¿cómo le ves delantero ahí España? Mikel Oyarzabal, para mí, él lo sabe, y yo siempre lo he dicho, es un infravalorado bastante, bastante grande, que si no jugara en la Real, si jugara en cualquier equipo europeo, creo que estaríamos hablando de que la gente se hubiera dado cuenta hace muchos años que es top 10 delanteros del mundo. Pienso lo mismo, y lo dijo Luis de la Fuente también otro día aquí. ¿Dónde está el techo de Lamine? Yo creo que eso solo lo sabe él. Lo que yo pienso no es dónde está el techo, sino ¿hemos estado alguna vez preparados para ver a alguien así con 18 años? Muy pocas veces se ha visto a alguien que con 16 años, que en el momento en el que hacía cosas en la Eurocopa así, o
algunos partidos de Champions tenía 16 años. Entonces la pregunta no es dónde está su techo, es ¿estamos preparados para cuidar y para saber entender? Porque cada cosa que hace se comenta, lo de los cumpleaños, lo de los tal, pero la gente que critica a Lamine o que habla o que comenta de las cosas que han hecho con 18 años, ¿qué coño hacía con 18 años ellos? Ojalá que sea el mejor jugador del Mundial y delante del Mundial, porque en una parte también yo me sentiría orgulloso porque sé que también le ayuda. Yo te quiero decir que, porque nos hemos enfrentado mucho, pero no hemos compartido vestuario. Bueno, sí, en la selección tuvimos un par de convocatorias. ¿No te acuerdas que jugábamos al parchís en el tren? Me acuerdo que sí, verdad, es verdad, claro. Es verdad. Mira, yo de memoria no sé cómo... Yo eso tengo... Yo hay veces que Coque ya me dice, es mentira, tal. Me acuerdo de cosas de cuando teníamos 13, 14 años, de viajes, de torneos, de tal, y muchas veces, pues, Carva también, nada, esta te la estás inventando, no sé qué, porque ellos no se acuerdan. Pero sí, tengo muy buena memoria. Pues mira, te quiero dar las gracias por habernos recibido en tu casa. Ha sido un placer que vengas a Para mí también, El Camino de Mario. Te deseo todo lo mejor en la vida, tío, que ojalá consigas gestionar bien lo que digan los demás, que te olvides, que disfrutes la vida. Pero eso ya lo llevo mejor, Mario, ya no me quita tanto el sueño ni me quita tanto el... Pues me alegro, tío, porque creo que en esta vida, cuanto mejores personas sean, mejor. Tú lo eres y te deseo todo lo mejor a ti, a tu familia. Muchas gracias. Que te queden muchos años de fútbol y luego ya con tu hiperactividad harás lo que sea fuera del fútbol, tío. Antes de irnos, ¿me has traído algo? Te he traído de tu colección. Una camiseta que es especial para mí. Es el hat-trick que tengo contra Georgia y en Georgia. Y la historia es que el típico entrenamiento de antes en el estadio del partido no teníamos botas. Entonces tuvimos que disimular delante de la prensa y todo. Y me acuerdo que los utilleros estaban hundidos, tuvieron que mandar un charter solo con las botas. Entre nosotros los jugadores decíamos, tenemos que hacer un partidazo por los utilleros y por todas estas cosas, porque se han olvidado las botas y si ahora nosotros no ganamos y bueno, la verdad que fue increíble y yo metí un hat-trick. ¿Tu primer hat-trick con España? Sí, el único. El único, miras. ¿Qué pones? Para mi amigo Mario, con todo mi cariño. Muchas gracias.